La insatisfacción, ¿sí o no? Ser insatisfechos, siempre no nos contentamos con lo que tenemos, ¿no? Y no estamos satisfechos. Cuando somos niños queremos ser adolescentes, cuando somos adolescentes queremos ser jóvenes, cuando somos jóvenes, ¿no? Queremos quizás tener una mayor independencia, pero nunca estamos satisfechos, siempre estamos satisfechos. Y al estar no satisfechos siempre descuidamos y no apreciamos lo que tenemos. No apreciamos lo que nos rodea porque estamos insatisfechos, siempre estamos buscando lo que el otro tiene, ¿no? Como muestra este video. Y no apreciamos lo que realmente tenemos. La palabra de Dios dice por allí en el escritor de los Hebreos, dice, capítulo 2, dice, hace una pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hace una pregunta retórica porque no hay respuesta a esa pregunta. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay forma de escapar. No hay forma de realizar los otros sacrificios. La insatisfacción constante refleja una búsqueda de plenitud que el mundo no la puede llenar. Solamente Dios puede llenar la satisfacción de nuestras vidas, ¿no? Dios realmente es el que llena nuestra fe, nuestro ser, ¿no? Y la importancia de vivir por fe hace que esa satisfacción se llene por tener fe y apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Apreciar el regalo maravilloso de la salvación. Yo entendí, a mí me encanta el Evangelio de San Juan, como toda palabra de Dios, pero mi primer comienzo fue empecé a leer Efesios y el Evangelio de San Juan, en vida cristiana, con 15, 12 años, empecé a leer, y cuando entendí y comprendí lo que realmente decía San Juan de 16, un versículo que lo conocemos todos, pero que de tan conocido que no le apreciamos la hermosura y lo que realmente implica esa verdad. Porque sí es una verdad que Dios amó al mundo. De tal manera Dios amó al mundo. Es una verdad indiscutible. ¿Podamos creerla o no? Pero es verdad. Está en nosotros en aferrarnos a esa verdad o rechazarla. Pero la verdad es que Dios de tal manera amó a Dios. Y yo me acuerdo, era chico, estaba en mi pieza. Mi papá me había dado una buena paliza porque quería ir a la iglesia. Y me dijo que no salía y me dio una buena paliza porque tenía 13 años por ahí. Y leyendo esto, dice, de tal manera nomás, ¿de qué manera te amo yo? ¿De qué manera te amo? Y he decidido y dije, Señor, te voy a amar. Te voy a amar. Me aferré a ese pasaje. Y la importancia de comprender el amor de Dios, que implica un regalo maravilloso, que es la salvación. Y entonces vamos a este versículo, ¿no? De Hebreos. ¿Cómo escaparemos si menospreciamos o no cuidamos una salvación tan grande? Este aparatito, dígame sí o no, ¿cómo lo cuidan? Lo cuidan. Vaya que lo cuidamos, ¿no? Y dicen, y el buen cerrador de estar cerca de nosotros. ¡Guau! ¿Cómo lo cuidamos? Y el aparato. Y sin embargo, muchas veces no apreciamos lo que ya tenemos a través de Jesucristo, que es nuestra persona.
discernir la importancia de la que Dios nos ha dado, nos lleva a cortar la influencia que el mundo quiere darle y permitir que nuestra mente sea renovada, encontrando gozo verdadero en la voluntad de Dios. Que podamos estar satisfechos, encontrar en lo que ya tenemos, lo que Dios ha hecho en nosotros, ese gozo verdadero y satisfactorio que Dios tiene para nuestras vidas. Y en eso quiero hablar hoy en esta mañana. Estamos hablando de los frutos del Espíritu. Ya le pedí a Lili que ponga el primer cartelito. Estamos hablando del gozo del Espíritu. La importancia de comprender y saber y tener ese gozo de saber que tenemos algo maravilloso de parte de Dios en nosotros. Y ese gozo de saber que tenemos la salvación, una salvación tan grande que no hay nada que pueda compararla. Nada en esta tierra que pueda comparar esa salvación. Estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo, la vida espiritual, hemos visto distintos puntos. Hoy vamos a seguir mirando otro punto, otro fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 habla, dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo o alegría. Ese es el fruto del Espíritu, el gozo. El gozo de saber quiénes somos. El gozo de saber a dónde vamos. El gozo de saber en quién hemos creído. Y ese gozo va más allá de lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Ese gozo va más allá de las circunstancias de nuestras vidas. Antes se creía que aquel que era cristiano tenía que tener cara de tetera. Digo yo, no. ¿Cuál era tetera? Cara larga, serio, ¿no? Así. Los puritanos quienes venían a purificar la iglesia decían, no entraba en ellos la facultad de ser gozosos, de encontrar alegría. Porque no puede ser. Por sin embargo, la palabra de Dios nos llama a ser gozosos. Lucas, capítulo 2, versículo 10, que está en el otro cartelito, fíjense lo que aquí dice. Dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de qué? De gran gozo. Te doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Los ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. En Jesucristo tenemos el gozo. Él es el gozo del pueblo de Dios. En Él encontramos satisfacción. Entonces, la alegría es el estado del deleite. Dice aquí, ¿no? La alegría es el estado del deleite en Dios. En Dios. Mira lo que dice Nehemías, no está aquí en la imagen, pero mira lo que dice Nehemías. Le leo, ponle del 9 adelante, capítulo 8, versículo 9 en adelante, para que entendamos un poquito. Dice Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan, ni lloren, porque todo el pueblo estaba llorando, ¿no? Por la palabra que le estaban exponiendo allí en ese momento. Dice 10. Luego dijo, id y comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan. Y entonces después le dice, porque el gozo de Jehová es que es nuestra fortaleza. No se pongan tristes, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En ese gozo es que avanzamos.
Eso es lo que el Señor dice, por eso dice, la alegría es el estado de deleite en Dios, en quien obtiene el alma. Es el deleitarnos en Él, en gozarnos en Él. ¿Qué dice comúnmente? Uso el pasaje para estos días de lluvia, de calor, ¿no? Cuando decimos, este es el día que hizo el Señor, ¿no? Así se transmite, ¿no? Nos alegraremos y nos gozaremos en qué? En el día, que el día está soleado, que el día está lindo. ¿O en qué nos gozaremos? Nos gozaremos en Él. Más allá de la circunstancia, más allá que esté soleado, lindo, ¿no? Con lluvia, nuestro gozo, nuestra alegría está en Él. Nos deleitaremos en Él, nos gozaremos en Él. En Dios está nuestro gozo. Y nuestro gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es el que nos fortalece a seguir en medio de las circunstancias. Dice, sigue diciendo, facilitado a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué lloraban esta gente? No, porque entendían y comprendían la palabra de Dios. Entonces, lloraban. Entonces los sacerdotes dijeron, no lloren por eso. Alégrense, gócense de que están entendiendo la palabra de Dios, de que están comprendiendo lo que Dios les está diciendo. El fruto del Espíritu de Dios es el gozo, la alegría, la satisfacción que estamos con Él. Miren lo que dice San Juan 15:11. Estas cosas les he hablado, decía el Señor, para que mi gozo esté en ustedes, en nosotros, y su gozo sea que perfecto. El perfecto gozo está en Jesucristo. El perfecto gozo está en Él. Jesús mismo lo dijo. Él nos habla estas cosas a través de su palabra para que su gozo esté en nosotros y ese gozo sea perfecto. Romanos 15:13 dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría o gozo. El Dios de toda esperanza os dé alegría, gozo, satisfacción y paz a ustedes que creen en Él, para que reposen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo es un don del Espíritu Santo, el gozo es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo que anhelaba Jesús para los discípulos y para nosotros, como dice el 15:11. Estas cosas les hablan. ¿Por qué Dios nos habla a través de su palabra? No solamente para amar de mucho, somos pecadores, no. Es para saber que en Él tenemos gozo, alegría, satisfacción. Primera Juan 1:3-4 dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas, ¿para qué? Para que el gozo de ustedes sea ¿qué? Completo. En Jesús, en Dios, encontramos nuestro gozo totalmente completo. Es más, es por eso que Pablo por ahí decía, ¿no? Que en Jesucristo estamos ¿qué? Completos. Si estamos en Él, no nos falta nada. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que Dios realmente quiere que esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué debemos hacer? El siguiente pasaje dice, Hebreos 12, de 2 al 3, dice, fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús. Fijemos nuestras miradas en Jesús. ¿Quién? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. A quien por el gozo, hablando de Jesús, porque en el gozo que Él esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, con la vida de que perseveró frente a tanta oposición,
por parte de los pecadores, para que no se cansen y pierdan ánimo. Fijémonos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Él. Porque Él, más allá de lo que estaba padeciendo, y esta semana, como bien decía ahí en el video que puso, es una semana crucial para la cristiandad toda. Porque más allá de denominaciones, más allá de cosas, todos van a recordar el sacrificio de Jesús. Pero lo importante es cómo lo recordamos, simplemente como una historia, por lo que realmente significa. En esta semana vamos a recordar los dolores, sacrificios, todo lo que padeció Jesús. Y es lo que dice este pasaje. Él no le importó todo ese dolor, todo ese sacrificio, porque su mirada estaba puesta en el gozo que tenía por delante, del gozo que lo esperaba. Entonces, ¿qué puede estar destruyendo tu alegría, mi alegría? ¿Qué es lo que a veces está impidiendo que podamos tener gozo, el verdadero gozo de Dios en nosotros? Si Dios realmente, en Él, si estamos en Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría, Él nos da su palabra para que nuestras vidas sean gozosas plenamente en Él. Entonces, ¿qué puede estar destruyendo o impidiendo que podamos sentir alegría, podamos sentir gozosos? Primer punto, adoptar un estándar del éxito del mundo. Aferrarnos a lo que el mundo dice. Si tenés esto, ¿vieron el video? Si tenés este auto, primeramente si tenés este avión, si tuviese este avión sería feliz. O si tuviese este auto sería feliz. Adaptarnos a los estándares de éxito que el mundo nos ofrece. Pero mira lo que dice 1 Juan, capítulo 2, 15 y 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que puede estar influyendo realmente? Que el gozo que Dios ya nos ha dado al estar en Él, el gozo de saber que somos hijos de Él. ¿Sabes lo que significa decir que somos hijos de Dios? Y eso no nos dijo ningún pastor, quizás lo escuchaste de algún pastor. Pero eso lo dice Dios en su palabra. Todos aquellos que creyeron y lo recibieron, Dios, no un hombre, Dios mismo, le ha dado el derecho a ser hijo de Dios, llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Maravilloso. Y cuando realmente entendemos ese privilegio, eso tiene que traer gozo a mi vida, a nuestras vidas. Hijo de Dios, yo sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Y quién lo dice? Lo dice Dios mismo. Pablo miren lo que dice en Filipenses. Dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿No? Pablo decía que había aprendido a ser feliz y a contentarse con lo que tenía. Pues el versículo 13 dice el versículo 11. El versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Él había aprendido a estar contento con todo lo que tenía. Y después decía, ¿por qué podía estar contento con todo lo que tenía? Porque era Cristo, el gozo de Cristo lo fortalecía. ¿Se acuerdan de Nehemías 8:10? El gozo del Señor es que nuestra fortaleza. Pablo se está aferrando a eso. Estoy contento con todo lo que tengo, realmente más o menos, pero estoy contento, gozoso. Porque Cristo, todo lo puedo. ¿Y cómo sabemos también que Pablo podía estar gozoso? ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? En una cárcel, encerrado allí, ¿qué hacían? ¿Se quejaban? Cantaban. ¿Y cómo cantaban? Gozosos, alegres. Porque dice, no estaban ahí con canciones, dice, alababan al Señor.
gozosos, alegres. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, tampoco está aquí en el cartel, porque ya no tiene tiempo de ponerlo. Hechos, capítulo 5, versículo 41. Acá los discípulos habían pasado algunas circunstancias, ¿no? Allí lo habían flagelado, lo habían lastimado. Pero miren cuando lo que dicen acá, ellos habían sido azotados para que se callasen, no hablasen más del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 41 del capítulo 5. Y salieron de la presencia del concilio de aquellos que realmente lo azotaron, de aquellos que le dijeron cállate en la boca, no dijeron más nada, ¿no? Dice, salieron de aquí gozosos. Así se su Biblia o la mía nomás. Dice así. Y saliendo de la presencia del concilio, gozosos, alegres, felices. ¿Por qué? De haber sido tenido digno de padecer ofrenda a causa del nombre. Salieron gozosos. ¿Por qué pudieron superar esa circunstancia? Porque el gozo del Señor era su fortaleza. Y ese gozo lo obtenemos nada más y nada menos que a través del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Otro punto que nos impide a veces sentir el gozo del Señor. Primer punto, como dijimos recién, aferrarnos al éxito que el mundo nos quiere dar. El segundo punto es conflictos. Conflictos no resueltos. Problemas no resueltos. Circunstancias que están allí, quedaron allí, ¿no? Pasaron, pero no se han sido resueltas. Miren lo que decía Pablo, Romanos 12, 18. Pablo le hablaba a la iglesia de Roma y nos habla, la palabra de Dios nos habla a nosotros, ¿no? Dice, si es posible, en cuanto dependa de quién, de ustedes, le dice a la iglesia de Roma, y en cuanto nos dice a nosotros, en lo que dependa de nosotros, vivir en paz con quién, con todos, con tu suegra, con tu yerno, con tu nuera, con todos. En lo que dependa de uno, que esté en nuestra parte, debemos estar en paz con todo. Yo tengo un supervisor, un jefe de fábrica, que está viejito, sigue viniendo a la fábrica, viene mediodía. Y era un viejito bastante, desde que lo conocí, bastante cascarrabia, pero terrible, no se imaginan. Entonces decían, Juan se llama, ¿no? Bueno, ahí viene Juan, se cambió todo, algo va a decir. Me quiso echar un montón de veces, hace 33 años, 32 años que estoy casi en la empresa, más de una vez yo le contaba la escena, me quería echar, me quiso echar más de una vez. Muchísimas veces. Porque por ahí yo estaba a cargo de algunas cosas y me dice, bueno, ¿quién fue? No importa que enfrentar clase de soluciones, él quería que le diga quién fue para ir a... Entonces, como no le decía quién fue, ¿no? Se enojaba conmigo y me quiso echar un montón de veces. Por esa causa. Porque quería saber quién había hecho tal cosa y yo no se lo quería decir, porque él había resuelto el problema. Pero igual yo se oraba, en un momento, hubo un tiempo que le decía a la señora, no, ¿quién me mata? ¿No? Por todas esas circunstancias, hasta que entendí que tenía que orar por él. Empecé a orar, a clamar, a orar por él, por mis compañeros, por mis superiores, por todos. A orar, a clamar, me levantaba la mía y oraba al Señor, no me daba la oro por este, por aquel, por Juan especialmente, Señor. Lo bendigo. Y aparecía Juan y Juan, cómo anda y cómo se siente, que está hablando. Bueno, y por igual, por el tiempo, de contar
estaba a la tienda el otro día, ahora el otro día vino, se sentó en mi escritorio al lado mío. Ahora viene alguien que trabaja aquí porque lo manda a hacer las compras, ¿no? Pero viene, se sienta al lado y dice, Gerardo dice, pucha, ¿cuánto te jubilas? Me faltan 2 años, hermano, 2 años y no vengo más. No, tú tenés que quedarte acá. Antes me quedé, ahora que me quede. Digo, o sea, lo que depende de nosotros, debemos estar en paz con todos. Con todo. Hacer lo posible para que con tal o cual persona pueda estar en paz, pueda estar bien. Entonces, a veces ese gozo que el Señor ya nos ha dado, no lo podemos disfrutar, porque lo que traba ese gozo son muchas veces estos conflictos. Mira lo que dice Romanos 12, 20 al 21. Ande bien. Pablo otra vez hablando de los romanos. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No tenés que vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. No te dejes vencer por el mal. Entonces, a veces no podemos disfrutar del gozo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Primero, por querer aferrarnos al éxito que el mundo nos ofrece. Segundo, por conflictos no resueltos. Tercero, muchas veces por pecados no confesados. Mira que ese salmo, David, Salmo 32, 11. Mira este salmo, me encanta este salmo, ¿no? Porque hay 2 palabritas que por ahí lo vamos a entender hoy. Si la entendías, es para volver a pensar. Dichoso aquel, dice David, a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borra sus pecados. Y después sigue diciendo, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Y ahí le aparece una palabrita, será. Comúnmente, lo que estudió es como si fuera una pausa, ¿no? Como los salmos son todo música, canciones, es una pausa en esa música, ¿no? Entonces, fíjense, David decía, dichosa quien realmente es perdonando sus pecados, ¿no? Y decía, mis huesos se entumecieron, se consumieron de gemir todo el día delante de ti. Entonces, pausa. Nos llama a reflexionar a lo que David te estaba diciendo. Dichoso aquel que le es perdonado sus pecados. Nos llama a reflexionar. Diciendo, reflexiona. Después sigue hablando y dice, pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones, y tú perdonaste mi maldad y mis pecados. Será nuevamente un silencio que nos llama a reflexionar. Saber que Dios perdona nuestros pecados. Y somos dichosos cuando hemos sido perdonados. Alguien que lea el Salmo 32, 11, lo tiene abierto aquí, que lo lea fuerte. Alegraos en Jehová y gozaos con sus justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pienso que David decía el mismo salmo, ¿no? Y después dice Proverbios 8:3, dice, quien encubre su pecado, jamás que prosperará. O sea, al haber pecado no confesado, el gozo que Dios ya ha puesto en tu vida no va a reducir, lo va a trabar. Quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haga qué cosa, hasta perdón. Cuarto,
muchas veces nos impide disfrutar del gozo del Señor, ¿cuáles son? Los sufrimientos de la vida. Recordemos lo que creo que está traducido ahí, Juan 16:33 dice, Jesús decía, en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Muchas veces al enfocarnos en nuestros propios sufrimientos, nos olvidamos del gozo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos olvidamos del gozo de saber quiénes somos y a dónde estamos. Hace muchos años leí la historia de un adolescente, por él, algunos lo recuerdan, leyeron, tuvo que militar en unas campañas. Jenny se llamaba, o se llama. Siendo adolescente, estando con su familia en su casa de veraneo, se cambió, se fue a lanzar a la pileta. Si no se va que la pileta, si bien no tenía agua, porque no tenía lo suficientemente agua como para poder soportar el salto que había hecho, ¿no? Y así fue que se tiró y pegó contra el fondo de la pileta. Lo que hizo, bueno, la emergencia sucedió y esa chica, adolescente, 16 años, quedó cuadripléjica. Totalmente cuadripléjica. Imagínense un adolescente con todas las ganas. De golpe, lo único que podía mover era su cabeza. Del cuello para abajo, nada. Se quería morir, renegaba de su vida. Hasta que escuchó el mensaje del Señor. Aceptó a Jesús en su corazón. Y más allá de la circunstancia que ella estaba viviendo, llegó a experimentar el gozo del Señor en su vida. Es más, como decía recién, ¿no? Participó en algunas campañas de migrantes dando su testimonio de su silla de ruedas, hablando a la gente de cómo ella, a pesar de sus circunstancias, podía ser feliz, podía tener gozo, porque sabía quién era. Era una hija de Dios. Tenía el privilegio de ser una hija de Dios. Entonces, a veces, al enfocarnos en nuestro sufrimiento, nos impide realmente ver el gozo de saber quiénes somos. 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y hemíferos que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Es lo que Jesús hizo. Ese sufrimiento que él estaba pasando, no lo tomó como nada, porque sabía que le esperaba una gloria maravillosa, el gozo de poder tomar el lugar junto al Padre y sentarse junto a Él. Eso le impulsaba el gozo. Entonces, a veces Dios nos ha dado, en Dios tenemos gozo, en Dios tenemos nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué nos impide muchas veces esos gozos? Como estamos viendo, el éxito que el mundo nos regala. Aferrarnos a lo que el mundo nos ofrece. Otra de las cosas, los conflictos que no han sido resueltos, conflictos que necesitan ser resueltos en nuestras vidas, pecados no confesados, y por último esos sufrimientos a los cuales nos aferramos, olvidándonos de quiénes somos, hijos de Dios, nada más ni nada menos. ¿Saben? Yo siempre tomo este ejemplo. Bueno, los autos son más complicados, pero los autos de antes tenían un carburador. ¿Tienen un carburador? ¿No? Dentro de ese carburador, aquellos que para saber un poco de mecánica, hay un chicle. ¿Chicle se llama así, no? Sí. Chicle, ¿no? Que es un pequeño cañito que por allí pasa la nafta que llega al carburador y hace funcionar todo el motor. Y yo me acuerdo, antes estudiaba mecánica y
Y a veces esos chicles, con la pito que estaba sucio y pasaban una mugre y se ensuciaban. Y el auto no arrancaba. ¿Qué pasa con este auto no arranca? Fíjate el chicle. ¿Qué bueno, y con una hoja muy finita, a veces esa misma hoja se le pasaba una piedra, porque es un acuerdo muy pequeñito. Se le limpiaba aquí, lo volvíamos a armar, lo bombeaba un poquito y ahora arranca. ¿Qué es lo que estaba impidiendo? No era un adoquín, no era algo muy grande, era algo muy pequeñito que estaba impidiendo que el auto funcionara. A veces el gozo del Señor es impedido por algunas de esas cosas muy pequeñas. No hace falta que sean muy grandes, cosas pequeñas. Dice la palabra de Dios, las zorras pequeñas son las que arruinan muchas veces el sembrado, ¿no? Entonces, ¿cómo cultivar el gozo del Espíritu? ¿Cómo podemos cultivar ese gozo? Entonces, porque es un fruto. A los frutos hay que cultivarlos, guardarlos como esta planta, ¿no? Cada tanto le tiran agua, en Atlántico, le tiran agua, ¿no? Para que siga verde, le renueven la tierra. Entonces, ¿cómo podemos cultivar ese fruto? Haciendo lo mismo. Primer punto, vivir en la verdad, ¿no? Allí dice, vivir en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, vivir en la verdad, caminar en obediencia a las enseñanzas de Dios. Eso produce gozo. Caminar en obediencia a lo que Dios nos ha demandado, eso produce en la vida del cristiano gozo. El gozo es saber que hemos hecho caso a papá. Segundo, meditar en su palabra. Meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios, eso nos llena el corazón de alegría, nos llena el corazón de gozo. Incluso en el medio de la angustia. Porque la palabra de Dios nos da esperanza. Y esa esperanza que dice, no avergüenza. Meditar la palabra de Dios. Y hago un paréntesis. ¿Cuántos de ustedes en estos 90 días que va del año han leído 8 libros? ¿No? Hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes leen el devocional? Todos los días. Entonces han leído 8 libros. Porque hemos leído parte del Pentateuco, 4 libros del Pentateuco, ¿no? Estamos por terminar el libro de Deuteronomio en estos días. Ya hemos terminado los 4 libros, los 4 evangelios, y comenzamos con el libro de Hechos. Entonces, de estos casi 90 días del año, si has leído el devocional, has leído 8 libros. 8 libros que son palabras de Dios. 8 libros que nos hablan de la bondad y del amor de Dios. 8 libros que nos enfocan en lo que realmente Dios es, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo eso nos va a traer cosas a nuestras vidas? La satisfacción de saber, e inclusive, yo leo todos los sacrificios, todas las cosas que había que hacer para poder ser perdonado por el pecado, ¿no? Todos esos sacrificios, todas esas ofrendas que había que hacer. ¡Wow! Terrible. Pero, y después nos podemos ver en el Nuevo Testamento que hemos estado leyendo, como todas esas cosas que han sido hechas por Jesucristo. Ya no tenemos que hacer más nada de eso. No vivimos bajo la ley, no vivimos bajo esos mandatos, vivimos bajo la gracia. Bajo la gracia. Cierro paréntesis. Entonces seguimos. Entonces, ¿cómo cultivar el gozo del Espíritu? Meditando en su palabra.
leyéndola, meditándola. Punto 3, mantener una comunión, buscar la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de ¿qué? De gozo. Buscar la presencia de Dios. Porque aquí en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Y cómo podemos buscar la presencia de Dios? En nuestras casas, en nuestro devocional. Pero también más importante es compartir la Dios con nuestros hermanos. Porque es ahí donde Dios te envía ¿qué? Bendición y vida eterna. En cada reunión congregacional encontramos 3 cosas importantes para un hijo de Dios. ¿Saben cuál es? La oración, porque oramos juntos. El compartir la palabra, que compartimos entre todos juntos, ¿no? Y el adorar a Dios. Entonces, cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios te envía bendición y vida eterna. Cuarto, enfocarse en la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En quién estás esperanzado en este tiempo? ¿En la economía que algún gobierno te ofrece? ¿Cuál es tu esperanza? Habrán tenido una esperanza y se aferró a esa esperanza con paciencia, dice la palabra de Dios, y pudo ver que su esperanza no logró. Enfocarse en la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? La salvación que Dios tiene para nosotros. Yo cada día digo, Señor, cuando oro, estoy preparando el devocional, una de las cosas que digo cada día, tengo una esperanza, Señor. Hoy, esa esperanza sigue firme a través de tu palabra. Y qué bueno. Señor, mi esperanza, la esperanza que yo tengo, creo que lo dije más de una vez, tengo una esperanza maravillosa. Porque Dios, Jesús me dijo que Él fue a preparar un lugar para mí. ¿Y saben cuál es la esperanza que tengo? Es llegar allá al cielo y encontrarme con el Señor. Y me imagino el Señor, papi, te muestro. Esta es tu habitación. Este es el lugar que viene a preparar para vos. ¡Wow! Esa es mi esperanza. Y espero que sea también la tuya. Una esperanza que este Dios, este Jesús, no te va a avergonzar. Y esa esperanza es la que te va a dar gozo. Esta esperanza es la que te va a empujar y te va a alentar. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que te están pidiendo realmente experimentar el gozo del Señor en tu vida? ¿Te estás aferrando a los éxitos de lo que el mundo te ofrece? ¿Estás mirando lo que el mundo te está ofreciendo? Yo quiero leer, para terminar, pasaje que leyó Horacio el jueves. Hechos capítulo 13. Versículo 52. Y cuando lo leyó dije, bueno, este va a ser el final de mi sermón del día domingo. Mira lo que decían aquí. Dijeron, dice la palabra de Dios. Y los discípulos estaban ¿qué? Llenos de ¿qué? De gozo. ¿Qué es lo que ve la gente cuando te ve? ¿Ve un cristiano amargado? ¿Ve un cristiano quejoso? ¿Qué es lo que ve la gente cuando te ve? Acá dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. No tenían cara de tetera.
No. ¿Y qué era el gozo que ellos tenían? El gozo de saber quiénes eran. El gozo de saber a quién servían. Y después sigue diciendo, y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué más? Del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos de gozo, y el gozo es un fruto del Espíritu, entonces estamos llenos del Espíritu. Porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. ¿Saben que un manzano, una planta de naranja o de cualquier fruta, necesita decir quién es? ¿Necesita no? ¿Cómo sabemos entonces que es un manzano, es una planta de naranja o de fruta o de higo? ¿No? ¿Cómo sabemos? Por los frutos. El árbol no tiene que decir, yo soy un manzano, acá estoy. No. Porque viene dijo el Señor, por sus frutos lo conocerán. Sabemos que es un manzano por los frutos que está dando. Sabemos que es un naranjero por las naranjas que da. Naranjero, ¿sí, no? Naranjo. Sabemos que es un naranjo por las naranjas que da. Yo lo hice, y no sé si ustedes lo hicieron en algún momento, hablando de higo, me encanta el higo. Y cuando por ahí encuentran una planta de higo, y vieron que a veces la fruta está ¿dónde? Arriba. Y no alcanzamos. ¿Qué hacen? Tratamos de sacudir la sacudimos a la rama por lo menos a ver si cae la fruta. La pateamos a ver si por lo menos cae algo. Aquellos que dan frutos del Espíritu muchas veces van a ser pateados. Muchas veces van a ser sacudidos. Porque hay alguien que quiere deleitarse de ese fruto. Si estás lleno del Espíritu Santo, no hace falta que lo estés diciendo. Porque los frutos se van a ver. Porque por sus frutos los conocerán. Aferrémonos al Espíritu Santo de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios produzca esos frutos en cada uno de nosotros. Y en cuanto al gozo, hemos visto, hasta aquí hemos visto varias partes, ¿no? Como comenzamos el primer domingo, hace 4 domingos atrás, comenzamos mirando que el Espíritu Santo da dones. ¿Cuán importantes son los dones? Sí que son importantes. Y Dios nos ha dado dones a todos y cada uno de nosotros. Pero más allá de los dones, lo más importante, hemos venido viendo y enseñando que lo más importante son los frutos. Porque los frutos son lo que avalan los dones que tenemos. Porque muchas veces, como decía el Señor, muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, prediqué. En tu nombre hice esto, hice aquello. Pero el Señor dice, no te conozco. Es mi oración que en este tiempo y a través de esta serie, de los domingos, de los jueves, podamos poner nuestras vidas en las manos del Espíritu Santo. Para que ese versículo por el
el cual este año hemos comenzado, se haga una realidad en nuestras vidas. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver. Señor, en este momento te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Porque tú nos hablas en tu palabra, Señor, que en ti, solo en ti, Señor, hay plenitud de gozo. ¿Y cómo nos da gozoso, Señor, si nos diste el privilegio de poder decirle al mundo que somos tus hijos a través de Jesucristo? ¿Cómo nos da gozoso, Señor, si sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo nos da gozoso, Señor, porque sabemos que tenemos una esperanza maravillosa, un lugar preparado para cada uno de nosotros allí en el cielo? ¿Cómo nos da gozoso? Pero, Señor, que si hay algo que se está impidiendo que ese gozo verdadero, ese gozo que proviene del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos estar disfrutando de él, te ruego, Espíritu Santo, que nos demuestre. Si nos estamos aferrando, Señor, a lo que el mundo nos ofrece, podemos ver que lo que el mundo nos ofrece es pasajero. Si no estamos con algunas situaciones pendientes, Señor, sean familiares, laborales. Señor, haz que realmente podamos, como dice tu palabra, en lo que nosotros dependa, poder estar en paz con todo. Si hay pecado no confesado, Señor, es bueno saber que tú nos dices en tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todo y cada uno de ellos. Y si nos estamos enfocando en nuestro sufrimiento, tu palabra también nos enseña, Señor, que nos separará del amor de Cristo. Tribulación, dolor, sufrimiento, nada nos separará de ese amor. Y en tu amor, Señor, hay gozo en nuestras vidas. Muchas gracias. En mi oración, Señor, que como comunidad de fe podamos ir creciendo en cada uno de estos frutos. En mi oración, Señor, que realmente cada uno de aquellos, Señor, que se acercan a nosotros puedan encontrar, Señor, en nuestras vidas hombres y mujeres gozosos, felices de ser quienes son, hijos de Dios. Bendiga a cada uno de ellos, Señor, en esta mañana. Que tu gracia sea, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Que esta semana que comienza, Señor, puedan comenzarla con ese gozo que proviene de ti. Porque sí, Señor, este es el día que tú hiciste para que nos deleitemos y nos gocemos por ti, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por siempre y para siempre. Amén.